muchísimas gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en este su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En este programa pues vamos a conversar con distinguidos amigos quienes se han dado a la tarea de asumir su responsabilidad de participar en la actividad política. Y digo de asumir la responsabilidad porque, como ya todos ustedes saben, somos de opinión de que es una responsabilidad ciudadana la participación activa en la política dominicana. Gracias por su presencia a los amigos Eduardo Sanz Lobatón, Tobías Crespo y César Dargam. Señores, este programa es de ustedes y nos alegra mucho su presencia. Como es de esperarse, con la presencia de todos ustedes, pues vamos a conversar, evidentemente, de política. Y como los amigos televidentes pueden ver, pues los tres invitados son tres personas jóvenes, son tres personas que se han destacado en la actividad política y son tres personas que ha tomado dicha actividad como principal actividad de ejercicio de su vida. Eduardo Sanz Lobatón, del Partido Revolucionario Dominicano y la familia PRDista, Tobías Crespo, del Partido de la Liberación Dominicana, y César Dargam, del Partido Reformista Social Cristiano. Señores, muchísimas gracias. Estamos en un año prácticamente ya preelectoral y, como es normal, los procesos internos de los partidos políticos van alineándose para prepararse a lo que eso significa. Pero hemos visto de que inclusive antes de que entre de por sí el año electoral, cultura política dominicana siempre ha sido así, pero en esta oportunidad tal vez un poco más marcada por situaciones de diferencias entre los diferentes partidos. A modo de iniciar la conversación, quería preguntarles su opinión sobre cómo ven ustedes desde sus respectivos partidos la situación política nacional en aras de este proceso que, como quien dice, ya se inició, ¿no? El que quiera. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que uno se siente muy bien de compartir escenario con gente que sabemos que tenemos la misma lucha, aún fuera de tribunas diferentes. Yo creo, Luis Miguel, que la situación del sistema de partido en la República Dominicana es profundamente preocupante y que refleja las grandes deficiencias éticas y de institucionalidad que adolece el país entero. Y los partidos no somos excepción a eso. Y yo creo que la lucha central de quienes queremos adecentar la actividad política en la República Dominicana es tratar de llevar ese componente institucional, ese componente ético al ejercicio de nuestras formaciones partidarias, donde, sin hacer excepción de ninguna, hay profundas dificultades. Y donde nosotros hemos desarrollado nuestra carrera, que ha sido en lo que yo llamo la familia revolucionaria, que ahora tiene este nuevo fraccionamiento en el Partido Revolucionario Moderno, donde nosotros tenemos grandes simpatías y grandes cercanías, es ese proceso en el que estamos imbuidos de tratar de convocar ya la franja no partidaria del país a través de una convergencia, a través de unas alianzas, porque ya el problema no es de partidos políticos, es que este país necesita institucionalidad, este país necesita una justicia independiente, necesita un ejercicio económico desprovisto del clientelismo político que hemos visto. Y yo creo que esa es la lucha, yo creo que ahí es que está, y creo que los colegas desde una perspectiva diferente estarían de acuerdo que nosotros tenemos que hacer de nuestros partidos instituciones verdaderamente políticas y no hasta como algunos le llaman, que son casi empresas privadas últimamente, de gente que lo que usa es el poder político para enriquecerse. Y yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que no podemos pasarle por alto. Bien, en nuestro caso, aparte de saludar a los televidentes siempre de tu programa, se te quedó en la presentación la parte tuya, que como dirigente político completa, Claro. Dirigente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, pues también esa gran dedicación a la actividad política y una herencia también familiar, es decir, que reconocemos en este día, en esta conversación esto. Nosotros como dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que hemos estado en el viejo PLD y en el nuevo PLD, también, igual que dice Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, hemos visto con preocupación cómo se está desenvolviendo las actividades de los partidos y la política en República Dominicana. Y más nosotros que desde muy temprano entramos al PLD. Nosotros en el año ya 1986 estábamos votando en nuestro primer voto por el profesor Juan Bosch. Y ahí empezamos una gran carrera dentro de lo que en ese momento se pedía en el PLD, que era ser simpatizante primero, circulista. Tuvimos esa dicha de ser circulista
aprender política en la teoría y en la práctica y luego ser miembro y entrar a un proceso de carrera política que hoy nos ha llevado a ser diputado, fuimos funcionarios y miembro del Comité Central también. En esa tesitura yo creo que la combinación de ese viejo PLD con el nuevo PLD en la parte de esa apertura que ha venido después del año 2000, que hubo el 6º Congreso dedicado precisamente al profesor Juan Bosch, nosotros cometimos, la dirección política, una gran cantidad de errores. Es verdad que si no hacíamos la apertura, la masificación, pues posiblemente no hubiésemos tenido los 5 triunfos de manera consecutiva que a partir del 2004 hasta la fecha hemos tenido, y que las proyecciones posiblemente nos den otros triunfos en el 2016. Pero para nosotros aspirar a esa posible fábrica de presidente o a esa expresión que dijo una vez don Juan cuando le preguntaron cuál era su mejor obra, y él dijo haber fundado el PLD, un partido de dirigentes de una gran capacidad que se iba a hablar mucho en la República Dominicana, nos preocupa precisamente que el PLD cerró su escuela de formación política a la vez que cerró los círculos de estudio. Del 2004 para la fecha, en el Partido de la Liberación Dominicana, es poco lo que se ha hecho en la formación de los nuevos liderazgos. Me preocupa a mis hijos, me preocupa a mis nietos, y yo creo que la decisión de haber cerrado los círculos de estudio, pero entonces cerrar la escuela de formación política, le evitamos a una gran cantidad de generaciones. Si tenemos 10 años perdidos, del 2004 hasta ahora, el 2014, de una generación que ha entrado al PLD por un simple formulario y que no tiene conciencia, no tiene definidos los principios que dieron origen a ese partido, y que posiblemente no han entrado a la actividad política bajo un ejercicio de teoría, de práctica, de formación y de sensibilidad social, porque la política tiene un gran componente de sensibilidad social y humana, es decir, que los que nos dedicamos a esto buscamos el bien común, el bien colectivo. Y yo quisiera entonces que nuestros hijos y nuestras generaciones posteriores, no solamente del PLD, sino también del Partido Reformista y de los partidos que estamos interactuando en el sistema político, pues la alta dirección tome en cuenta de que la situación que hemos estado llevando los partidos políticos preocupa al país. Claro. Pues Miguel, a mí me honra estar en esta mesa porque estoy compartiendo con grandes amigos más allá de la política. Somos parte de una misma generación, aunque Tobías ha mencionado una cifra de un año en la cual al menos tú, Yayo y yo todavía estábamos en el colegio, pero estoy seguro que ya desde el colegio teníamos esos deseos de hacer cosas por nuestro país. Yo andaba con mi banderita blanca y tú con la roja. Con la mía roja y un gallito. Exacto. Pero aunque Tobías ha mencionado el año 86, nosotros somos parte de una misma generación. Una generación que le ha tocado vivir en un país muy distinto, en el que hemos dejado atrás la confrontación personal, y nuestras diferencias pueden ser del color del partido en el que militamos. Pero yo he conversado con todos ustedes por mucho tiempo y tenemos el mismo sueño de un país diferente, tenemos los mismos principios, tenemos los mismos ideales. Y a esa generación nuestra le ha tocado también una coyuntura muy especial. Este año se celebran 20 años de que hubo un cambio político importante en la República Dominicana y se estableció un nuevo sistema electoral, en el cual se estableció la doble vuelta, en el cual hubo regulación sobre el tema de la reelección, en el cual se separaron las elecciones. El año, cuando se celebran las elecciones del 16, vamos a cumplir 10 procesos electorales, 6 de ellos presidenciales, en los cuales hemos tenido avances, pero también hemos tenido muchos retrocesos. Hemos visto cómo ahora se hace más necesario que nunca el poder tener un marco legal adaptable a la situación política de la República Dominicana, y el nosotros embarcarnos en lo que estamos haciendo con un marco obsoleto representará retos por delante. Nosotros vemos que, como tú bien mencionabas, ya este país está en campaña y volvemos a elecciones conjuntas, en las cuales elegiremos representantes municipales, congresionales y un nuevo presidente de la República. Pero ya a poco de 2 años de las elecciones, el país está en campaña. Y cuando este país está en campaña, la agenda cambia y los temas de interés nacional se relegan y pasan a un segundo plano. Tobías es diputado, el Congreso cambia su agenda y los diputados inclusive se van a sus comunidades a hacer campaña. Funcionarios del gobierno van a hacer campaña. Dirigentes de oposición, el discurso ya es un discurso en contra de, abajo el que está arriba, no importa qué es lo que yo represento. Entonces, por eso la coyuntura actual es muy interesante. Yo he decidido por tradición y convicción hacer vida política en el Partido Reformista Social Cristiano. Como partido tenemos muchos retos por delante, pero sobre todo como generación, cómo propugnamos por esos cambios
que sabemos que se necesitan y que más que ser pesimistas, queremos seguir siendo optimistas, que lo que estamos haciendo es lo que le hace falta a nuestro país. Hablando de lo que usted ha mencionado, o tomando eso como base, evidentemente, como dice César, bueno, realmente en 2014 ha ya cumplidose 20 años de esa realmente modificación de la dinámica electoral, si se quiere. Y a propósito de eso, se habla ya durante 14 de esos 20 años sobre una propuesta de ley de partidos políticos. Y muchos mencionan esto como una panacea, una solución definitiva de todas las situaciones de partidos, internas y externas, y como que eso va a resolver todos los problemas. Como parte de los supuestos problemas que solucionarían estas leyes, señalan el tema de la participación de las nuevas generaciones, del empoderamiento de las juventudes, etcétera. Particularmente yo pienso que ciertamente hay leyes que son necesarias, que son importantes, hay cosas que hay que regular, pero que el criterio de que al establecer una ley por arte casi de magia, golpe y porrazo, una situación se resuelve, evidentemente no es así. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre estas situaciones? Mira, Luis Miguel, yo creo que una de las responsabilidades que nosotros tenemos ante el electorado es hablar las cosas con puntualidad y quizás separarnos un poco de aquella teoría universitaria o ideológica. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde un regidor gane 15 veces lo que gane un doctor de un hospital público. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde se paguen más impuestos si tú quieres importar libros o computadoras que lo que pagan los dueños de bancas de apuestas en este país. O sea, ese no es el modelo de sociedad. Cuando Tobías hablaba de nuestros hijos y nuestros nietos, ese no es el modelo de sociedad al que nosotros aspiramos. Nosotros no podemos seguir con un ejercicio político donde, como decía César, se trate de quítate tú para ponerme yo. Se tiene que tratar de nosotros recalibrar esta sociedad en todos los sentidos. Tú hablabas de la ley de partido político. Ya hoy en día, Tobías, que es miembro del Congreso, sabe que en gran medida hay 3 formas de financiar campaña política en este país. O te la financia el gobierno, o te la financia el empresariado, o te la financia el dinero sucio. Óyeme, con ese modelo, quizás en 2 o 3 elecciones más, nuestros congresistas van a estar permeados completamente por esas 3 fuentes de ingresos. Y por eso es que es necesario la ley de partido político. Nosotros hemos propuesto en diferentes ocasiones que si yo voy a aspirar ahora, yo estoy dispuesto a decir de dónde sale el último chele de mi campaña. Como es el caso, perdón, que tú estás aspirando. Exactamente. Estamos trabajando en esa dirección. Correcto. Entonces, no podemos seguir. O sea, ¿cómo compite Luis Miguel de Camps, que aspiraste a diputado, con el fruto de tu trabajo profesional, con la ayuda de algunos amigos, con un ministro? ¿Cómo compites tú? Si el ministro no tiene ninguna regla, ni tiene ninguna forma y usa el dinero del ministerio. ¿O cómo compites tú con una persona que venga de Nueva York luego de hacer negocios ilícitos durante 15 o 20 años y venga a comprar impunidad para meterse en el Congreso? ¿Cómo compite Luis Miguel de Camps? ¿Cómo compite Entonces la ley de partido es necesario para que regulemos esa situación, porque del modo que vamos, la política se va a convertir del que más dinero tenga, y del que más dinero tenga conseguido de una manera ilegítima. Entonces yo creo que eso es una preocupación fundamental y hay que decirlo, porque no es simplemente tú te metes en Capotillo, te metes en Manganagua y vas con un discurso y puede ser muy educativo y muy ilustrativo, pero lamentablemente ahí tú saliendo, llega uno y regala lavadora, regala abanico, y ahí se acaba el debate. Entonces eso hay que limitarlo. Y es una cosa sobre la cual tenemos que poner el dedo sobre la llaga, porque si no, la sociedad que vamos a tener va a ser fruto de eso. Yo no quiero... Sí, no, está bien. Nosotros somos legisladores y hemos estado en las discusiones que se han dado de los diferentes proyectos que se han presentado en la Cámara sobre la ley de partidos políticos. La Junta nos convocó hace un tiempo, alrededor de tres años, a un seminario donde hubo expertos internacionales y se convocó a todos los partidos políticos y presentó una propuesta que iba en la vertiente que ya yo he explicado, el financiamiento de las campañas políticas, la rendición de cuentas también, porque no es solo de dónde viene, sino que yo rinda cuentas con esos recursos, también la rendición de cuentas de los que
están en el Congreso también, que lo establece la misma Constitución de la República. Correcto. Creo que en el artículo 222, nosotros los legisladores tenemos que hacer rendición de cuentas todos los años de todo lo que hacemos, en la parte legislativa, de fiscalización y de representación. Pero también temas como el transfugismo, temas como la participación de la mujer, de los partidos minoritarios, claro, fueron manejados en las diferentes propuestas. Y yo creo que sí, que es importante que nosotros nos demos una ley, que se dé una ley de partidos políticos y por qué no hasta una modificación de la ley electoral, pero que esto vaya acompañado de una formación, de una nueva cultura política, de un nuevo ejercicio y una nueva práctica. Nosotros somos jóvenes que nos hemos dedicado a la política con mente de avanzada, con mente liberal, con mente progresista y que aspiramos a una sociedad diferente a la que nosotros hemos estado trabajando desde hace un tiempo y no podemos, no importa el partido al que pertenezcamos, no podemos repetir, igualar o superar las prácticas del pasado que nosotros criticábamos o que nuestros padres criticábamos. Entonces, si nosotros queremos aspirar a una nueva sociedad, a una nueva cultura política, esta ley sería importante, pero que también entienda la dirección de nuestros partidos, los que están en la dirección máxima de nuestra cúpula, que nosotros tenemos que formar a esa generación, porque si no lo hacemos, de nada serviría una ley que lleve posiblemente a regular prácticas, como decía ya yo, del uso de los recursos mal habidos, de dinero no bien definido, pero no solamente eso, sino de la participación y de la equidad en los procesos, tanto internos como externos. Es decir, yo creo que la alta dirección de nuestros partidos y como aporte que deben hacer, deben entender que debe haber una nueva cultura política, una nueva práctica y un nuevo ejercicio de cara a que la República Dominicana, si nosotros los partidos políticos somos el sostén de la democracia, tenemos que reforzarlo en las generaciones que nos van a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido un tiempo en la política, pero no vamos a estar de manera permanente. Hay una nueva generación que está empujando y viéndonos nosotros como modelos. Si nosotros fallamos, posiblemente también fallen ellos. Yo traje el tema de la debilidad de la ausencia de un marco legal acorde a los nuevos tiempos, pero ahora también me permite ponerlo en contexto. Una ley no va a resolver el problema de la clase política en la República Dominicana. Hace falta nosotros cambiar nuestra cultura, hace falta nosotros cambiar nuestra visión de país y hace falta de nosotros asumir nuestro compromiso con la democracia. Y en ese sentido hay dos factores que yo creo que son interesantes. Por una parte, que la política ya tiene que salir de los partidos. Los partidos son esenciales y fundamentales en la democracia, pero solamente son el canal. No podemos pretender que las decisiones que se toman en los cuartos fríos de los partidos o en grupos cerrados representan lo que ahí afuera piensan los dominicanos. Ahora más que nunca los partidos tienen que abrirse, tienen que ir a nuevos sectores, tienen que entender qué está pasando en la calle y tienen que entender que ya los discursos bonitos pasaron de moda. Ya antes tú tenías que congregar muchísimas personas en una plaza y motivarlos con un discurso enérgico, pero ahora tú tienes las redes sociales donde se te da seguimiento constantemente en qué tú piensas, en qué tú crees, qué tú haces. Hay que sacar la política de los partidos. Y por otra parte, ese cambio de los últimos 20 años, ese cambio que ha cambiado, que ha transformado el escenario político dominicano, implica consensos, implica acuerdos entre las diferentes ideologías, entre los diferentes pensamientos, acorde con una visión de República Dominicana. Y yo creo que no se puede satanizar el hecho de que personas que provengan de orígenes políticos distintos, acuerden puntos que permitan que nosotros lancemos nuestro país. Claro. Y eso es esencial, sobre todo en un sistema en el cual se necesita la mayoría más uno para tú poder avanzar y poder ocupar las posiciones. Entonces, el hecho de que nosotros saquemos la política de los partidos, seamos transparentes, pero seamos capaces de consensuar, nos permite también cambiar un poco el ambiente que va más allá de una ley o no una ley. Vamos a tener que hacer una breve pausa, pero cuando retornemos, vamos a hablar un poco de este tema que hemos estado conversando, sobre todo el tema de la necesidad de consenso, cuando muchas veces dentro de los propios partidos no existe esto. No se vayan. Y yo creo que todo eso parte de una lucha política donde se ha procurado dividir y seguir dividiendo la oposición política para mantener la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana, que hasta cierto punto es la labor del político que está compitiendo y que está tratando de usar estrategias para derrotar a los contrarios.
Muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros en sintonía. Estamos conversando con los distinguidos amigos César Dargam, Tobías Crespo y Eduardo Sanz Lobatón sobre política, obviamente. Antes del corte conversaba César de la necesidad de los consensos. Y yo decía, antes de despedirnos a esa pausa, de que los consensos para buscar una agenda de desarrollo nacional siempre ha sido obviamente un discurso y una real necesidad, no solamente un discurso vacío, una real necesidad que en mayor o menor medida puede algunas personas entender que se ha logrado con la ley de desarrollo, de planificación de desarrollo, etcétera. Pero yo decía, bueno, pero el consenso puede ser una herramienta importante, pero para tener consenso entre las fuerzas políticas y, como tú decías, fuera de las fuerzas políticas también las fuerzas vivas de la nación, tiene que haber consenso adentro de las fuerzas políticas. Hoy día estamos viviendo una situación en donde los diferentes partidos de nuestro país pues tienen situaciones tumultuosas en mayor y menor grado. Por ejemplo, el Partido Reformista hace ya un buen tiempo logró un consenso en donde se determinó la dirigencia del mismo, a propósito, oficialmente con la presencia de César y a los amigos televidentes, pues del programa unirnos a la pena de la partida del ingeniero Carlos Morales Troncoso, expresidente del Partido Reformista, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Exteriores de nuestro país. Pero bueno, con esa dirección el Partido Reformista logró algún tipo de entendimiento entre las partes que se encontraban en pugna y lograron una dirigencia colegiada. El Partido de la Liberación Dominicana se encuentra actualmente en un proceso en donde varios de sus miembros han iniciado acciones en torno a una precandidatura a la presidencia de la República, independientemente obviamente de las precandidaturas a todas las posiciones a nivel nacional, en donde algunos han salido ya a la fecha, otros todavía no han salido. Hay quienes todavía se empecinan en insistir por una repostulación del presidente Medina, independientemente de las consideraciones que él mismo ha referido al respecto. En el caso, como dice Yayo, pues, de la, ¿cómo tú dices? La familia periodista. La familia revolucionaria. Familia revolucionaria, perdón. Pues evidentemente tú utilizas este término por las divisiones constantes que el PRD ha sufrido, la última de la cual ha sido justamente en este año. Y además de eso, una posible, o por lo menos una amenaza de una otra subdivisión, en el caso del PRM, por la discusión de la candidatura en ese partido, la forma de elección del mismo. Evidentemente las posiciones políticas, los intereses y las candidaturas y las aspiraciones son legítimas y eso es la actividad política es normal. Pero ¿cómo puede pedírsele a los ciudadanos no afiliados a organizaciones políticas que depositen su confianza a través del voto en organizaciones políticas cuando las mismas organizaciones políticas, sobre todo, no dan demostraciones contundentes necesariamente de una unidad, un consenso, como tú decías, César? Eso es algo preocupante. Por ejemplo, actualmente en el PLD, en estos días, pues se ha desarrollado un debate bastante intenso sobre posiciones vertidas por el Procurador General de la República en contra de un senador de la República, y algunos entienden que es una situación política, que no necesariamente es algo que obedece a que una persona esté haciendo su trabajo. Otros dicen que puede estar utilizando eso para catapultarse en el futuro próximo a la candidatura. Es decir, hay una serie de factores de institucionalidad que no necesariamente existen para canalizar las aspiraciones legítimas de las gentes. No sé cómo ustedes ven todo este tema. Mira, Miguel, yo creo que en la República Dominicana algunos sectores tienen lo que yo llamaría una obsesión con el consenso. El consenso, desde mi punto de vista, debe producirse sobre las reglas de juego, pero la democracia no es consenso. La democracia es una competencia de ideas que deben irse aglomerando alrededor de las mayorías. Solamente el consenso de la idea de democracia. Exactamente, pero no podemos hacer consenso sobre los problemas fundamentales del país, porque yo puedo tener una visión del problema eléctrico que no es la de César. Entonces esas dos visiones deben de competir y debe haber una mayoría y sobre... Entonces yo creo que hay que tener cuidado con ese empuje del consenso. Yo creo que la diversidad y la división de por sí no son malas, porque lo que producen es una ebullición de ideas. Ahora, donde tenemos el problema en el sistema partidario es que lamentablemente con la desaparición de líderes cumbres como Juan Bosch, Peña Gómez, Balaguer y otros, ha habido un deterioro de los liderazgos.
Y entonces usted tiene que a veces no hay árbitros internos creíbles para las partes en los partidos políticos. En lo que a mí me atañe, que he participado de este último proceso lamentable de la división de la familia PRDista, yo creo que eso obedece a un secuestro, a una parcialización de la justicia dominicana, marcadamente a favor de un sector político que dirige, con el perdón de mi colega, en mi opinión, el doctor Leonel Fernández. Y yo creo que todo eso parte de una lucha política donde se ha procurado dividir y seguir dividiendo la oposición política para mantener la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana, que hasta cierto punto es la labor del político que está compitiendo y que está tratando de usar estrategias para derrotar a los contrarios. Yo creo que lo fundamental, y aquí la ciudadanía, como decía César, hay que sacar la política de los partidos y llevarla a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que elegir. Tú puedes votar por un diputado como Tobías Crespo, o puedes votar por un diputado que tú no le conozcas una idea, que tú no le conozcas una trayectoria, que tú no le conozcas, que no es el caso de Tobías. Entonces la ciudadanía puede ir eligiendo esos modelos. En el caso del Partido Reformista, igualmente hay gente en el Partido Reformista, César que está aquí, un Hito Bisonó, que uno le ve propuestas, que uno le ve una serie de cosas, y sin embargo hay gente en el Partido Reformista que su aspiración es estar en el gobierno permanentemente, y esa es su ideología, estar en el gobierno. Entonces yo creo que la ciudadanía, igual en el PLD ahora mismo hay un debate que desde mi opinión, y sin yo ser PLDista, yo creo que el Procurador General de la República merece el respaldo de todos los ciudadanos de buena voluntad, porque el problema no es del PLD, es que el modelo político no puede ser que usted en 4 o 5 años, sin haber pagado un centavo de impuestos, sin que nadie le conozca una actividad comercial, usted se despache con aviones privados y con inversiones inmobiliarias en todo el Caribe. Es que no puede ser que usted se pase 10 años en el gobierno y usted salga de ahí a construir en Panamá, a construir en Haití, a construir en Perú, cuando aquí todos conocemos los ingenieros que tienen 40 y 50 años trabajando, que no tienen esas inversiones. Entonces debe haber una explicación clara de eso. No estoy cargándole el dado a ningún, ni al senador, ni a nadie, pero sinceramente, señores, nosotros tenemos que vernos en ese espejo, porque es que yo soy un dirigente político y mis hijos me saben que yo soy un dirigente político, y aquí se está convirtiendo que el político es sinónimo de ladrón, y yo no quiero ese calificativo ni para mí, ni para Tobías, ni para César, ni para Luis Miguel. Entonces yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, y los partidos políticos tienen que afrontar esas realidades. Si no, ahí hay un Pablo Iglesias en España que ya nos da una muestra, lo que ha pasado en Sudamérica. Podemos irnos dirigiendo esas cosas. Mira, nosotros creemos que en la parte que había hablado César antes de la pausa, que tiene que ver con el empoderamiento que tienen los ciudadanos y de llevar la política hacia afuera, que no solamente sean los partidos políticos, es importante notar que la mayor parte de los dirigentes políticos y de los partidos políticos posiblemente esté desconectado de muchas cosas que estén pasando. Los ciudadanos están muy empoderados a través de las redes sociales, están muy informados de los procesos que se están dando, no solamente en República Dominicana, sino en otros países. Incluso a través de las redes sociales se han provocado hasta tumbar gobiernos y protestar de una forma muy fuerte, porque los ciudadanos están bien empoderados, bien informados. Incluso en República Dominicana el tema del 4% fue un tema que lo tomó la sociedad y que se le fue por encima a los partidos políticos, el tema de Loma Miranda también, y otros temas seguirán siendo tomados por la sociedad civil, y empoderándose no solamente en las redes sociales, sino en todos los que no están conectados en las redes sociales, porque se crea opinión pública también a nivel mediática que llega por los otros medios de comunicación. Y el gran reto y desafío de los partidos políticos es cómo conectarnos y no estar desactualizado de lo que está pasando afuera, y esas corrientes que se están dando fuera, cómo insertarla dentro para beneficio de la mayoría. Y un poco, no estando de acuerdo con Eduardo, yo creo que el tema de las divisiones del Partido Revolucionario Dominicano tienen que buscarse muy adentro. El expresidente Fernández no existía cuando en el año 1966 ya hubo el primer asomo de división con el profesor Juan Bosch y sus candidatos, que finalmente hubo problemas con Jiménez Grullón y una serie de dirigentes que vinieron con él en el 39. No estaba el expresidente Fernández. El expresidente Fernández no estaba en el año 1973, cuando el profesor Juan Bosch con Cana sale del PRD y decide fundar el Partido de la Liberación Dominicana. No estaba el expresidente Fernández, pero tampoco el expresidente Fernández estaba en el año 1982, que cuando Peña Gómez dijo, por ejemplo, que nunca iba a un
a subir al Palacio mientras estuviera Guzmán y apoyó a Oro Blanco, y de ahí se dividieron otros partidos como el BIS, el PIRI, y no estaba el expresidente Fernández, pero tampoco estaba el expresidente Fernández en el año 2002, cuando el expresidente de la República decide modificar la Constitución, Hipólito Mejía, para reelegirse, una Constitución que ya había establecido que no había reelección y que por principio el propio PRD pues lo había definido como algo de principios, y que en el PLD no es de principios, sino de coyunturas y de conveniencias. Es decir, que yo creo que buscar la causa hacia afuera en el expresidente Fernández, como político yo creo que él pudiera aprovechar cualquier asomo que pueda haber en algún partido, pero yo creo que si el problema está dentro, la solución debe estar dentro, porque si ya me identificaron el problema y es el presidente Fernández, yo tengo el 50% de la solución. Entonces yo creo que no es el presidente Fernández, yo creo que no ha podido, y es mi opinión, disculpa Eduardo, no, claro. Yayo, el PRD tener mecanismos de respeto a la autoridad y a la organización que emanan de sus estatutos, de su línea de autoridad, y yo por suerte, aún con las críticas que nosotros le hemos venido haciendo a la alta dirección de nuestro partido, todavía el PLD no ha perdido la verticalidad y la línea de autoridad de su comité político. Cuando la perdamos, ahí nos fuimos a pique, y lo digo con entendimiento del partido que conozco, pero todavía ese comité político nadie osa irrespetarlo, y sus estatutos, sus métodos se respetan. El PLD sanciona, expulsa y tiene un mecanismo de dirimir las diferencias, porque no es correcto que, aunque las divergencias de nosotros estén por diferentes ideologías, eso no quiere decir que nosotros no lleguemos a una unificación de criterios sobre grandes temas, que es lo que ha marcado la pauta en el PLD desde su fundación. Aún con los problemas que hay entre los mismos dirigentes de nuestro partido, el PLD tiene un mecanismo colegiado y una dirección política y una unificación de criterios, que muchas veces lo importante es sobreponer, como lo enseñó el profesor Juan Bosch, ir de lo general a lo particular, para volver de lo particular a lo general y definir los objetivos generales como más importantes que nuestros objetivos particulares. Escúchame, vamos a tener que hacer una breve pausa. César, cuando retornemos, quiero hacerte una pregunta. Tranquilo, no importa. Soy respetuoso, pero yo... En aras del consenso. Además, vamos a retornar en un breve momento para discutir sobre qué es lo que ellos entienden que va a pasar dentro de sus organizaciones en relación al próximo torneo electoral. No se vayan. Yo creo que nuestra clase política a veces se queda corta de esa responsabilidad que tiene, pero sigo en política y sigo en política en el Partido Reformista porque creo que ese cambio es posible. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros en su programa Es Así, con Luis Miguel de Camps. Tenemos la presencia de los distinguidos amigos de Eduardo Sanz Lobatón, candidato a la senaduría por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y diputado por el Distrito Nacional también, y César Bargán, miembro de la Comisión Presidencial del Partido Reformista Social Cristiano y viceministro de Exteriores. Señores, antes del corte le comentaba a los amigos televidentes y a ustedes obviamente, que lo que la gente, lo que yo le llamo el deporte nacional de la actividad política, bueno, de la política, no necesariamente de la actividad política, mucha gente, y sin ser pitonizo ni adivinador de futuros, en el caso del Partido Reformista, la gente quiere saber qué en principio entiendes que el Partido Reformista realizaría. Hemos visto al Partido Reformista trazando un camino de una alianza repetida en diferentes torneos electorales, pero también hemos visto el Partido Reformista en los últimos tiempos, tanto del año pasado como este año, pues un sector importante que ha mencionado la necesidad de que el Partido Reformista trace su propia ruta, establezca su propio camino, retome una serie de condiciones que ha ido perdiendo, y vemos inclusive la dirección actual muy activa en trabajos que parecen ser de esa naturaleza. El Partido Reformista está definido como que participará a través de una alianza o definitivamente, bueno, tal vez muy temprano, pero en principio
trazará su propia ruta desde el punto de vista de la boleta electoral. Mira, Luis Miguel, aunque fue coartado mi derecho a réplica en el segmento anterior, al escuchar a Yayo y a Tobías, y a ti te he escuchado también en muchas ocasiones, cada vez yo me siento más seguro, más tranquilo y más motivado por mi generación, porque es una generación que dentro de su diversidad precisamente está su fortaleza. Y yo no quiero ser nostálgico y no quiero volver atrás al pasado, pero yo he pensado mucho en los últimos días, en los últimos 20 años, quizás porque ha sido el periodo en el que me ha tocado ser parte de los procesos políticos en la República Dominicana. Y siendo equilibrado, ha sido un periodo en el que nuestro país ha tenido muchos avances, pero también hemos tenido retrocesos. Y la motivación ahora para estar en política es precisamente que cuando pasen los próximos 20 años, nosotros no nos sigamos lamentando de qué no hicimos en el momento que lo teníamos que hacer, y mucho menos sigamos señalando quién es el culpable o quién es el salvador de esta situación. Conectando eso con la situación del Partido Reformista Social Cristiano, yo entiendo que el principal reto, y lo he repetido en múltiples ocasiones, que tiene el Partido Reformista, es recobrar su identidad, que se identifique al Partido Reformista Social Cristiano como una fuerza distinta dentro del escenario político de la República Dominicana, que en los temas que tienen que ver con el debate nacional tú puedas identificar qué representa el Partido Reformista Social Cristiano. Y mi crítica ha sido a dirigentes que entienden que el presidente Balaguer aún está vivo y que el Partido Reformista es gobierno, y ambas cosas ya pasaron. Estamos viviendo nuevos tiempos. El Partido Reformista debe ser la plataforma para que esos planteamientos de quien considere que debe transmitirlo puedan ser presentados desde la tribuna del Partido Reformista. Y yo creo que el cambio es posible. Yo creo que el Partido Reformista, de cara al próximo proceso electoral, puede aún más fortalecer su identidad. Yo creo que el Partido Reformista puede presentar opciones concretas frente a los temas del debate nacional, pero sobre todo, y hace un momento quizás se criticaba el consenso, el Partido Reformista puede ser un ente fundamental para que en la República Dominicana los actores políticos de los diferentes colores, de las diferentes ideologías, puedan consensuar una agenda de desarrollo de la República Dominicana. Podamos decir que no importa quién ocupe la presidencia, hay una agenda que va en beneficio de la República Dominicana. A veces propugnamos por un discurso de crítica, por un discurso acusador, por un discurso negativo, cuando realmente lo que nosotros tenemos es que ponernos de acuerdo. Porque la gran mayoría de dominicanos que están allá afuera le da 3 pitos, que sea un blanco, un morado, un rojo, pero lo que quieren es que la República Dominicana mejore, que el potencial que nosotros tenemos como país sea asumido con responsabilidad. Yo creo que nuestra clase política a veces se queda corta de esa responsabilidad que tiene, pero sigo en política y sigo en política en el Partido Reformista porque creo que ese cambio es posible. Bien, todavía. Perdón. Adelante. La gente ve al Partido de la Liberación Dominicana tal vez más que a otros partidos, entre las diferentes razones, porque el PLD se encuentra detentando el poder en las principales ramas del gobierno. Algunos dirán que en el Ejecutivo y Legislativo, y otros dirán también que en el Judicial. Qué bueno. Pero parte de esa, digamos, atención hace que sea innegable la correlación de fuerzas, el cambio de correlación de fuerzas en el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 2 años, como es normal hasta cierto punto, pero también una especie de enfrentamiento en esa correlación de fuerzas, principalmente entre el sector que encabeza el presidente Fernández y el sector que encabeza el presidente Medina, aunque no necesariamente el presidente Medina sea candidato o se postule para una repostulación. Inclusive algunas personas señalan que muchos de los actuales precandidatos, a excepción de Fernández, pues están tratando, obviamente, de darse a conocer, de hacer su carrera como es normal y natural y correcto, pero también para tratar de congraciarse y lograr algún tipo de apoyo del sector que encabeza el presidente Medina. Evidentemente, a diferencia de otras oportunidades, pues esa confrontación pues no ha rebosado la copa hasta el día de hoy, pero sí hemos visto que la temperatura del líquido de esa copa ha ido calentándose. ¿Cuál es la situación que tú entiendes, Tobías, está sucediendo y va a suceder? Mira, precisamente el Partido de la Liberación Dominicana desde hace alrededor de 18 años, ha estado 16, 18 años, ha estado involucrado en procesos electorales donde se ha desempeñado de manera magistral, por lo menos a partir del año 96, que ganamos en primera y segunda vuelta, y del 2004 hasta la fecha. Esto lamentablemente... En 96 no ganamos en primera vuelta. En 2 vueltas.
en el 96 en la segunda. En la segunda, sí. Y eso podemos aquí afirmarlo. Sí, y nosotros indicamos que ese mismo desempeño electoral que nos ha permitido detentar el poder político a nivel del Ejecutivo, del nivel legislativo y el municipal, pues ha provocado que el Partido de la Liberación Dominicana se haya dedicado a estos procesos y haya desatendido un poco lo que tiene que ver con el fortalecimiento partidario. El mismo expresidente Fernández y presidente del PLD hizo un mea culpa en el inicio del último congreso, octavo congreso comandante Jorge Botello, porque esas elecciones han provocado no solamente las elecciones generales, sino también el doble de las elecciones internas en enfrentamientos. Y yo creo que el gran reto que nosotros tenemos, fruto de lo que salió en el Congreso, en el octavo Congreso Jorge Botello como PLDista y hacia las nuevas generaciones, es lograr implementar esos 15 grandes temas que el Partido de la Liberación Dominicana aprobó y que por suerte, como van a haber elecciones que ya no van a ser de medio término, sino cada 4 años, que no solamente el PLD, sino el Reformista, el PRD y todos los partidos del sistema, pues le dediquemos tiempo al fortalecimiento de las estructuras políticas, a la formación política y a definir lo que requiere el país de cara posiblemente, aunque ya yo no lo vea así, a un consenso, aún respetando las ideologías, las líneas programáticas y estratégicas de cada partido y su esencia, respetando eso, pero sí conectar con las expectativas y las necesidades de la población. Yo creo que ese sería el gran reto del PLD. Disculpa que me interrumpa. ¿Existe en el PLD un enfrentamiento entre las fuerzas que encabeza Leonel Fernández y las fuerzas que encabeza Danilo Medina? Alguien señala que como ejemplo de eso puede señalarse que en las elecciones de los miembros del comité político solamente hubo electo un miembro representante de la corriente del presidente Fernández. Bueno, en todos los partidos siempre hay enfrentamientos, esa es la diversidad de los partidos políticos y qué bueno, donde 10 personas piensan iguales, 9 sobran. Yo creo que los enfrentamientos es producto de las diferentes formas de ver de cada uno de los dirigentes. Eso se acentuó en el PLD a partir del 2007 en el primer intento del presidente Danilo Medina de enfrentar al presidente Fernández y lo hemos visto en los últimos procesos. Pero ¿qué pasa en el PLD? Por suerte yo creo en la ecuanimidad, en el equilibrio y en lo que tiene que ver con la visión política de esos dos grandes líderes, que en el PLD solo habíamos visto como presidente a Leonel Fernández, es decir, el profesor Juan Bosch no pudo llegar a ser presidente, por lo menos en el PLD, sí en el PRD. Y ahora tenemos un estilo diferente con el presidente Danilo Medina y eso obligatoriamente que lleva a las fuerzas dentro del PLD a moverse en esos dos escenarios. Ahora lo importante es que ellos dos se sepan poner de acuerdo, se sienten y determinen que independientemente de las presiones de grupo, de su equipo, el Partido de la Liberación Dominicana, el país y la sociedad está muy por encima de eso. Yo creo en su objetividad, en el criterio que ellos dos han tenido de poder dirigir los destinos del PLD y por qué no también del país, porque estamos en muchos estamentos del poder. Y ese es mi gran deseo y la visión que yo creo que va a pasar del PLD, de que esos dos grandes líderes se sentarán a discutir lo que convenga al país y al PLD. Eduardo, todo el país ha sido testigo de la situación que ha vivido el PRD en los últimos tiempos también. Y hay actualmente un candidato a la presidencia por el PRD de manera oficial y existe en el PRM pues un proceso de definición sobre quién será su candidato. ¿Crees que es posible realmente, tomando eso ya en cuenta, en el hecho de que no ha sido posible un entendimiento de esas fuerzas a nivel de candidatura a la presidencia de la República, crees que es posible, me imagino que sí porque eres uno de los proponentes, de que haya un entendimiento en los otros niveles? Mira, yo creo que las elecciones del 2016 van a generar la competencia de dos modelos de sociedad. El modelo de sociedad que esgrime y argumenta el Partido de la Liberación Dominicana con un control cuasi total de los estamentos de poder en la República Dominicana. Ese modelo de sociedad lo va a encabezar o Leonel Fernández o Danilo Medina o uno de los precandidatos, Reinaldo Pared, del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que con todo ese poderío que tiene el PLD, recursos económicos, trayectorias, liderazgos regionales, eso estará por un lado. Y por el otro lado habrá una propuesta de modelo de sociedad que lo vamos a encabezar la dirigencia opositora en el país. Ese mecanismo de cómo, de cuándo, esta información, será el PRM, serán otras formaciones, será la convergencia, y ahí evidentemente habrá un candidato presidencial o varios candidatos presidenciales y se puede vislumbrar, y eso nos dicen las encuestas en el día de hoy, todas las encuestas que se han publicado
independientemente de cualquier preferencia que tengan, vaticinan una segunda vuelta. Entonces, si se produce esa segunda vuelta, entonces es lógico pensar que cualquier liderazgo opositor que esté fraccionado irá a la segunda vuelta unificado. A nivel municipal y a nivel congresional, el entendimiento en la familia opositora es muy claro, es muy evidente y es muy fácil, porque la diferencia ha estado entre las figuras presidenciales. En las figuras municipales, congresionales, no hay tal diferencia. Entonces hay que ser inteligentes y entender que hay segunda vuelta para el presidente de la República, pero no hay segunda vuelta para los senadores, los alcaldes, los diputados y los regidores. Entonces hay una carpintería que líderes políticos de mucha experiencia y de mucho criterio están trabajando, porque lo que nosotros tenemos que presentarle al país de cara al 2016 es una oferta electoral propositiva, como decía César, y un modelo de sociedad que no sustente, por ejemplo, el crecimiento económico del país con los esteroides que son los préstamos internacionales. Tenemos que tener un modelo de sociedad diferente. Duramos muchísimo tiempo con un pacto educativo que no se aplicó hasta que la sociedad nos empoderó. Del mismo modo tenemos el pacto eléctrico. O sea, necesitamos otro modelo de sociedad y la actividad política dominicana necesita un choque eléctrico. Necesita un choque eléctrico imbuido de ética, imbuido de propuestas, imbuido de formación. Y yo creo que en la oposición, con sus excepciones, como todo en la vida, hay un claro determinismo hacia una opción unitaria, hacia una opción organizada, hacia una opción disciplinada, que incorpore gente que nunca había participado del proceso político partidario. Y uno lo comienza a ver. Yo creo que esa es la labor de los que no estamos en la esfera del gobierno, porque los que están en el gobierno, la dinámica propia del poder los llama a mantenerse en el gobierno. Ahora, el resto de la sociedad que no se siente participando de ese modelo de sociedad, tiene que buscar la manera de luchar y de enfrentar esa situación. Por eso que yo le tengo miedo a la palabra del consenso, porque el consenso muchas veces termina en que las cosas sigan iguales. Señores, y nosotros tenemos que propiciar el cambio. Conversar con ustedes, evidentemente, siempre es un placer. Nos tomaría mucho más tiempo para agotar todos los temas que quisiéramos agotar. Vamos a tener que hacer una breve pausa. En breve retornamos. Señores, muchísimas gracias por seguir con nosotros en sintonía en este programa Es Así con Luis Miguel de Camps. Acabamos de tener el placer de conversar con distinguidos amigos, distinguidos dirigentes políticos en sus respectivos partidos y a nivel nacional. Y en esta conversación me parece que uno de los principales puntos que podemos sacar es, número uno, que existe ciertamente una visión de desarrollo nacional que puede trascender y debe trascender a los banderismos o los colores o las afiliaciones políticas partidistas. Eso sin dejar de lado el hecho de que las diferencias de opiniones, las diferencias de visiones, no deben ser tachadas de inmediato como innecesarias y negativas. Evidentemente son enriquecedoras y son totalmente necesarias para que la definición final a la que se llegue pueda tomar en consideración las diferentes opiniones y los diferentes puntos de vista. Y de esa manera, pues, evidentemente el país en su conjunto beneficiarse de la participación de los diferentes sectores. En cuanto al proceso electoral que se avecina, independientemente de lo que pueda parecer que ha ido sucediendo en los diferentes partidos, como lo hemos dicho, y todo lo que estamos hoy en esta mesa, pues, son ejemplos de que esto es una necesidad, pues la participación política de la ciudadanía es fundamental. Solamente señalar los problemas, solamente señalar los errores no es suficiente. Evidentemente es necesario, pero hay que hacer algo más. Y ese algo más es la participación. La participación mínima es su voto, pero aquellos que pueden participar más de lo mínimo, pues les combinamos a que lo hagan. Y que lo hagan por la vía que lo entiendan pertinente, que lo hagan por la vía que se identifiquen con sus ideologías. Pero solamente produce reacciones negativas el hecho de su pasividad y apatía en la actividad política. Por eso decidimos hoy invitar a nuestros distinguidos amigos César Dargan, Tobías Crespo, Eduardo Sanz Lobatón Yayo,
porque como hemos visto, pues han sido ejemplo en sus actividades políticas y estamos seguros de que lo seguirán siendo. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrega y muy buenas noches.